la materia y ahí está. Muy bien. Em, Cuéntenme, ¿qué materias ya han tenido antes de empezar con la presentación y toda esta parte? Porque realmente no sé bien. Ya todo llevaron anatomía, fisiología, algo así me parece, ¿no? Anatomía, fisiología, ya llevaron bioquímica, ya llevaron técnicas de inserción de agujas, me imagino, ya están colocando agujas, entonces ya están, como les decía, grandecitos, ¿no? En el sentido académico, creo que la mayoría. Sí, ¿no? Me parece. A ver, cuéntenme. Sí, sí, maestro, ya hemos llevado esas materias. Ujú. Me parece muy bien porque esta va a ser más que nada práctica. Ajá. Es una materia muy práctica y entonces solamente vamos a ir mencionando algunos conceptos, no vamos a profundizar como tal en un tema en específico, vamos a ir mencionando lo que es necesario para llevar la materia y vamos a ir conceptualizando algunas ideas. Es lo que vamos a hacer y como les digo, vamos a irlo trabajando con prácticas. Muy bien, les voy a presentar el temario que me están pidiendo para este cuatrimestre y, a ver, déjenme checar. Ok. Vamos a presentar. A ver, un momento. Ah, ah, ah. Ahí está, ahí está. Muy bien, entonces ahora sí vamos a trabajar. Iniciando la materia, vamos a comenzar con la presentación. Entonces, esta materia que nos toca este cuatrimestre es analgesia acupuntural. Y la finalidad de esta materia es ampliar, profundizar conocimientos sobre acupuntura y la técnica y su técnica como terapia de analgesia en salud individual y colectiva. Es el objetivo de la materia y el temario se los desgloso para que sepamos qué es lo que vamos a ver o qué es lo que tenemos que cubrir. Hay generalidades, tenemos que fundamentar la acupuntura, tenemos que hablar sobre el dolor, el papel de las endorfinas o pesos endógenos, tenemos que hablar sobre los receptores, ahorita vemos cuáles receptores son, tenemos que hablar sobre anestesia cruzada, neurotransmisores, sustancias opiáceas, índice de tolerancia, efecto analgésico en inyección salina. Hay un gran asterisco porque, bueno, eso tiene un detalle. Y interacción del tálamo, vamos a hacer práctica clínica, vamos a hablar de estudios previos para anestesia por acupuntura y anestesia acupuntural bajo dirección de la teoría de la medicina tradicional china, implicación de la encefalina y ejemplo de procedimientos de analgesia. A grandes rasgos, ese es pues sí, el curso, el temario del curso que tenemos que trabajar. Entonces, ahí está, presentado. Vamos a dividir la materia en cuatro clases. La primera, la de hoy, a ver el origen del dolor. La siguiente clase vamos a ver los tipos de dolor que hay. Vamos a trabajar con diagnóstico diferencial y a irnos a tratamiento de dolor. Ajá, entonces son estos cuatro bloques que tenemos que ir cubriendo así a grandes rasgos porque vamos a ir haciendo algunas modificaciones en el camino. En primer lugar, no sé si se alcanza a ver aquí la página de la universidad. Sí, maestro. Bueno, ahí está la página de de la universidad y veo que varios ya checaron las tareas que tenemos pendientes. Esto sigue siendo la presentación de la materia. Ahora estamos hablando de de las prácticas que vamos a hacer. Ajá, entonces son tres prácticas y no sé si ya las leyeron. ¿Alguien ya leyó qué es lo que vamos a hacer? A ver a que me comente. Ay, bueno,
yo recuerdo un poco que tenemos que escoger si vamos a trabajar zona cervical o lumbar en algún paciente y vamos a trabajar como un tipo de analgesia o bloquear dolor y explicar qué tipo de, creo que de receptores o moduladores están interviniendo en esa terapia, ¿no? En lo que estamos Ok, haciendo. Y ok. también hacer un video Está eh, llorando para, este perro. para técnicas de colocación de aguja, de acuerdo a lo que nos pidió sobre la lumbalgia o Híjole, ¿qué le están perdón. haciendo a ese perro? Ay, no, no tengo yo tal, no está. Uy, Denny, tu micrófono. vale. Lo solucionamos. Muy bien. Miren, la finalidad de las prácticas es la siguiente. Vamos a, bueno, como les decía, espero que ya las hayan leído porque están un poco densas. La, la nota final de la materia la vamos a obtener de estas tres prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, cada práctica que ustedes me entreguen vale un tercio de la calificación final. ¿De acuerdo? Y cada práctica tiene sus puntos particulares, pero tienen tres cosas en particular, las tres. Entonces vamos a ello. Les voy a hablar de la primera porque ya tendremos que irla haciendo. En esta primer práctica, que es acción bioquímica de la analgesia acupuntural, AA, vamos a hacer un marco teórico. Entonces aquí pónganse listos porque aquí es una tarea de investigación. Van a hacer un marco teórico para esta práctica. Vamos a justificar, fíjense, aquí está el contenido del marco teórico. Vamos a justificar por qué la acupuntura provoca liberación de endorfinas, por qué promueve el aumento de irrigación sanguínea. Y esos son dos puntos grandes. Y vamos a ver bueno, vamos a ver qué funciones tienen los leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, la sustancia P, histaminas, citocinas y factores de crecimiento. Eso es una investigación, un marco teórico que vamos a hacer en 3/4 de cuartilla. Ajá, 3/4 de cuartilla, letra Arial 12, ahí sin ninguna complicación, sin ningún formato. Entonces, para esta práctica vamos a identificar músculos que se lesionan en los casos de lumbalgias o cervicalgias. Ustedes van a elegir el que quieran. Una vez que hagan eso, van a hacer una síntesis y chéquense aquí lo que les estoy pidiendo. Van a hacer una síntesis de unas lecturas que yo les voy a mandar. En esas lecturas van a hacer, o sea, entiendan la diferencia. Al inicio pueden ir ustedes perfectamente al internet y escribir ahí qué es el leucotrieno, prostaglandina, tromboxano, etcétera, etcétera, histamina. Pero en esta parte, que ya es la segunda parte de su reporte o de su trabajo de prácticas, vamos a hacer una síntesis. Entonces significa, aquí ya saben que nunca he tenido creo que problema con ustedes, pero no me gustan los copy-paste. Entonces aquí ustedes van a hacer una síntesis, ya es de ustedes, sobre el proceso del diagnóstico diferencial para lumbalgia y cervicalgia. Ahí todavía les debo las lecturas y se las paso en un rato. Y eso también son 3/4 de cuartilla, ¿de acuerdo? 3/4 de otra cuartilla van a hacer ese trabajo. Entonces, Profesor, fíjense, ajá, disculpe, ¿y hay problemas si se pasa un poquito? ¿sí que? O sea, ¿tiene que ser forzosamente los 3/4? O sea, ¿no puede ser más? No, no hay problema. Pueden hacer un Ah, poco más, ok, pero la idea es que ustedes hagan un trabajo de abstracción en esos tres ok, cuartos, ¿no? O sea, no es una medida arbitraria como para que trabaje más o trabaje menos. En ese, ok, en ese espacio tienen que tener la capacidad de síntesis para compactar ahí esas ideas, ¿no? Por eso ok, es aproximado, pero si ustedes consideran que es más, ya lo colocan de su parte, ¿no? No hay ok. problema. Y chéquense lo que vamos a hacer con esta información que ustedes van a investigar previamente, bueno, que ya hicieron, ¿no? Van a hacer un video corto
en el cual van a mostrar cómo colocan, ahí se van a lucir con sus técnicas de acupuntura, van a mostrarme cómo colocan agujas sobre el paciente, pero chéquense lo que tienen que hacer. Para ello van a tener que dibujar sobre el paciente. Me parece que con ustedes trabajamos una materia en la cual dibujaban los músculos sobre el paciente. Em, van a volver a dibujar los músculos del paciente y van a colocar las agujas en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer un video en el cual muestran, pues estoy colocando aquí sobre el trapecio, ¿no? O sobre el circular, no sé, o circular mayor, circular menor, y ahí me demuestran cómo están poniendo sus agujas. Todo eso va a ser su práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué involucra? Involucra, ya vieron, primero un trabajo de un marco teórico, que les digo, eso lo van a hacer con una fuente de consulta, una síntesis, o sea, una síntesis, una especie de ensayo con ustedes, un video y además vamos a estar ocupando agujas de acupuntura. Ahora que recuerdo, creo que no les pasé todavía, pero vamos a ocupar entonces agujas, de preferencia de las de 4 centímetros, me parece que miden, o sea, son ya les paso las medidas, pero son las agujas que vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Entonces ahí necesito que van a ocupar su alcohol, van a ocupar sus agujas, obviamente. Esta práctica va a requerir agujas, pero si ya se dieron cuenta, tenemos otras prácticas más acá adelante. La práctica 2, que es trabajar analgesia por otro método, también requiere un marco teórico. Ahí vamos a hablar ya de la clasificación del dolor, pero eso ya lo vemos más adelante. Y ahora vamos a tener 2 casos en los cuales vamos a trabajar, ya sea neuralgia del trigémino o un cólico biliar. Ajá. Y nuevamente ahí en 3 cuartos de hoja vamos a trabajar nuestro marco teórico y en otros 3 cuartos vamos a realizar una síntesis del proceso del diagnóstico diferencial para cualquiera de estos 2 casos, el que ustedes elijan. Y nuevamente vamos a juntar un video en el cual van a demostrar sus técnicas de inserción. La cuestión es que si van a elegir el cólico biliar, vamos a colocar agujas de las de 7 centímetros, ajá, y vamos a colocarlas sobre sobre la zona de la vesícula. Eso ya lo vamos a ir, ya nos ponemos de acuerdo a la brevedad. Pero entonces, por si alguno de ustedes no tiene aguja larga, para que la consiga en caso de que elijan este caso, que también está interesante, cólico biliar. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el detalle para que lo contemplen de esta práctica. Necesitamos aguja larga. Y Mitzi está alzando la mano. Ajá, Oiga, profe, en el caso, bueno, Ya, vamos a escoger una de las dos, neuralgia del trigémino o el cólico, ¿verdad? ajá. Para la de neuralgia también se necesita la aguja grande. No, 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 para eso Ok, van a ocupar esa puede ser unas. normal. Ajá. Ok, es que aquí no me venden las agujas si no tengo licencia. Entonces, tengo nada más de las chiquitas. Ajá, sí ha sido Mitzi. todo un show. Ah, es la Tengo de contabilidad. las de 25 por 40, o sea, traje 2 cajas. Todavía tengo, pero de la larga no traje. Entonces, para Oh, escoger la vale. de neuralgia. Ok, bueno, Ujú. por eso Pero les no hay digo. problema, ¿verdad? No, no hay problema. Ok, Las 2 prácticas están interesantes. ok. Y finalmente vamos a tener una última práctica. Como les mostraba en el temario de la materia, piden que hagamos una especie de analgesia con infiltración de agua salina. Me causa curiosidad porque el agua salina no, como tal, no quita el dolor, al contrario, duele asquerosamente, ¿no? Pero entonces aquí fíjense lo que vamos a hacer para cubrir de alguna manera esa práctica que también está interesante. Vamos a ver un principio de infiltración. Entonces aquí vamos a ocupar. Aquí no está. Bueno, en realidad esta práctica se hace con. No, no es cierto, ya me acordé por qué no la puse. Bueno, esta práctica de infiltración se hace con lidocaína, o sea, ya en paciente real.
pero aquí lo que vamos a ocupar es una pata de puerco y una jeringa de estas de tipo insulina para que hagan su práctica. Entonces también para que vayan contemplando materiales y todo eso. Entonces ahí lo que vamos a hacer es una infiltración para... Esta práctica se hace para heridas, pero perfectamente la podríamos usar para procesos del día a día de nuestro consultorio. Entonces ya está, esas son las prácticas, repito, cada una vale un tercio de la calificación final y entonces son tres cosas que les estoy pidiendo en sí por práctica. Un marco teórico que se vale un tercio de la calificación de esa práctica. La síntesis vale otro tercio de esa práctica y el video vale otro tercio de esa práctica. Entonces, para que vayan viendo, ¿no? Ahí está. Y Carmen nos pregunta algo. Ajá. Hola, profe. Sí, por ejemplo, para la práctica 2 y la práctica 3, ¿el material nos va a dar hasta después de la clase o nos puede dar un poco de material antes de para empezar a avanzar? Por ejemplo, lo de la infiltración, saber qué técnica se va a utilizar para infiltrar, si es la lidocaína en qué porcentaje y todo eso, o sea, para irlo como previniendo. Recuerden que va a ser en una pata de cerdo, entonces no lo vamos a hacer con lidocaína, pero es para que lo tomen en cuenta. Estaría bien que lo hicieran con la lidocaína, ¿no? Bueno, en caso de que no haya usado lidocaína antes, para que vaya, la compre, la vea y lo contemple, ¿no? Pero en realidad va a ser con agua de la llave si quieren, solamente es para conceptualizar algunas cosas de la infiltración. Ujú. Ok, gracias. Profe, una duda. ¿Usted nos va a indicar qué puntos vamos a utilizar para las prácticas? ¿Puntos de acupuntura? Sí, 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 especialmente para esta práctica, para la práctica 2, porque para la práctica 2 sí vamos a trabajar con puntos, ahí ya son más pros, ¿no? La primer práctica, ahorita se las voy a ir dando durante el transcurso de la clase, solamente requiere una técnica de acupuntura y que manipulemos la inserción, o sea, la inserción y la forma en la que manipulamos la aguja. Las siguientes sí requieren como puntos particulares, porque les adelanto, ahorita en un momento les doy la palabra a los que están alzando la mano. La práctica 2 esta creo que es de las más divertidas porque, les decía, tenemos que hacer una punción con aguja larga al lado de la vesícula prácticamente. Entonces tenemos ahí que entrar y ahí adquirir ciertas destrezas. Y aparte ahí vamos a trabajar con canal de hígado. Y la que son de neuralgias del trigémino, esta es interesante o sea, para incluso dolores de muelas y hay cuestiones pues sí, precisamente que vienen dadas por dolores en nervio facial y toda esta parte. Entonces ahí sí vamos a requerir cierta habilidad, ¿no? Para trabajar acupuntura de cráneo. Esta va a ser una práctica enfocada a acupuntura de cráneo, nada más. Y, ajá, ¿qué me iban a decir los otros compañeros? A ver, por acá estaban haciendo Profe, soy Gabriel. La práctica 3 de infiltración, yo tengo procaína, es terapia neural. Yo llevo un diplomado de terapia neural en la UNAM. Entonces, se me hace más fácil aplicarlo sobre una persona, la verdad, que sobre una pata de puerco para no tener que conseguirlo. No sé si pudiera hacer eso. Sí, ayer les iba a hacer una pregunta si alguien ya había trabajado con esto, pero bueno, realmente como son prácticas supervisadas, en teoría deberían ser prácticas responsables y yo debería estar con ustedes y todo eso, por eso nada más lo dejé y en una pata de puerco para que tengan la idea, ¿no? Pero está bien si ya alguien ha hecho ese tipo de procedimientos, lo puede hacer más pro y mande el video, ¿no? Ahí anestesian lo que ustedes quieran, lo que se les cruce encima. Sí, profe, y tengo procaína también, que es lo que se utiliza más para la terapia neural. Ujú. Claro. Sí, sin problema. Ujú. Ok, y Pame, ¿qué nos va a comentar? Que también tiene la mano alzada. Tiene levantada la mano.
Sí, profe, yo quería preguntarle también, así como Gabriel, bueno, he manipulado anestésicos, pero con vasoconstrictor. Esa que usted menciona, que es la lidocaína sola, ¿usted nos va a hablar de marcas o presentaciones para ver, igual que Gabriel, a mí también me gustaría hacerlo en paciente, o sea, para manipularla, pues, conocer, no sé, la marca, la dosificación, ¿también nos va a hablar de eso? Realmente no. Como les comentaba, en su programa nada más viene ahí mencionado que tenemos que inyectar agua salina, pero para dejar ahí el campo abierto, vamos a ver el principio, ¿no? Como para que ustedes nada más sepan que se puede infiltrar y ya hasta ahí va a quedar. Nada más es para eso. Es una práctica muy básica, de hecho. Ujú. Ok, ok. Entonces, no nos vamos a enfocar a marcas, otros medicamentos, AINES, corticoides y todo eso, no, ya no vamos a entrar a esa parte. Ujú. Muy bien. Entonces, esto es la forma en la que nos vamos a organizar. Si se dan cuenta, no cuenta la asistencia como en otras ocasiones y mientras cumplan con sus prácticas y sus evidencias, ahí está su su trabajo hecho. Ajá. Nada más. Bueno, entonces, si no hay dudas en cómo vamos a trabajar. Claro, sí, nada más me decían por los que tenemos la jornada allá. Les voy a dar chance a los que no vayan, digo, a los que van a ir a la jornada, que no, o sea, que exenten, digamos, la práctica de la infiltración. Ujú. Sería la última práctica, nada más ahí para que lo consideren. Quien vaya tendría en automático esa práctica, aunque desde luego es recomendable que la hagan, ¿no? Digo, si realmente les interesa, pues estaría bien que la tuvieran, pero por cuestiones ahí de tiempo y sobre todo de tiempo, ¿no? Y de organización, la pasamos por esta ocasión. Por eso también quería dejar esa práctica como extra para que no, o sea, cumplamos con lo que es analgesia de acupuntura y eso ya quede como el plus. Ajá, Gabriel tiene la mano todavía levantada. No sé si va a preguntar o no la bajó hace rato. Disculpe, profe, no la bajé, ya la bajé. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a trabajar solamente con conceptos, vamos a conceptualizar algunas cosas. Muy bien, antes de que empezamos a leer, a ver, ¿qué esperan ustedes aprender en esta materia? ¿Qué creen que se va a aprender? ¿Cómo creen que se da la analgesia acupuntural? Ajá, a ver, hola, ya saben que a mí me gusta escucharlos primero antes de iniciar cualquier clase. Ajá. Pero ¿podemos saber algo de electroacupuntura? Esa es la siguiente materia que toca, electroacupuntura. Y muy probablemente la van a ver conmigo, así que esta, esta materia es para dar las bases y trabajar analgesias sin electro. La siguiente ya es analgesia 2.0 porque esa la vamos a ver con electro. Y ahí ya es otro show. Y va a estar muy buena esa materia. Pero sí nos va a dar los fundamentos para trabajar electro. De hecho, todo esto que vamos a ver, se van a dar cuenta que cuando lo veamos en electro va a ser lo mismo, pero bajo otra óptica, ¿no? Ahí está. A ver, entonces, ajá, a ver, ¿quién está haciendo la mano? Carmen, a ver. Bueno, yo lo que espero aprender, estuve leyendo un poquito sobre analgesia acupuntural y bueno, yo supongo que nos van a dar las bases neurológicas o neurobiológicas, perdón, de cómo es que funciona la acupuntura y cómo es capaz de, pues, bloquear o estimular esos campos, bioenergéticos para producir ciertas sustancias, como lo mencionaba ya en el glosario, químicas o humorales que ayudan justamente a disminuir esa percepción del dolor.
Ok, muchas gracias, Carmen. A ver, ¿alguien más? Tú ya traes una idea, me parece bien. Pues estaría bien porque vamos a ver si este, realmente qué es lo que pasa cuando insertamos la aguja. O sea, la analgesia funciona, bueno, por los que ponemos ya alguna que otra aguja, lo vemos que desaparecen los dolores, pero en sí biológicamente es difícil comprenderlo si no lo vemos a fondo. Espero que aquí comprendamos qué es lo que pasa fisiológicamente en el cuerpo. Ok, muchas gracias, compañeros. Efectivamente, entonces, la materia tiene la finalidad de entender o de que pongamos esas bases que nos ayuden a fundamentar el efecto de la acupuntura, porque a veces se suprime el dolor cuando colocamos agujas. Entonces vamos a hablar de esos conceptos que nos ayudan a entender ese funcionamiento, ¿de acuerdo? Y para que lo tengan ahí anotado en su, como nota principal, la acupuntura nos va a ayudar a producir el efecto de analgesia por diferentes vías. Podríamos eh, agruparlas en dos grandes grupos. El primero es bueno, en realidad son tres grupos. Los dos biológicos o los dos que nos dan un fundamento así a nivel ya, como ustedes decían, a nivel neurálgico, es que la acupuntura va a participar en procesos inflamatorios. Entonces, ese sería una vía de funcionamiento. Todo lo que tiene que ver con las sustancias químicas, neurotransmisores y todo, pues sí, todo lo que es químico. Otra es por modulación del sistema nervioso. Entonces, esta es otra categoría del mecanismo de funcionamiento de la acupuntura. Y uno tercero que que no tiene precisamente un fundamento biológico, sino más energético, es gracias a la teoría de canales. Entonces, son los tres ejes que van a fundamentar la analgesia por acupuntura, ahí para que lo tomen en cuenta. Y vamos a trabajar principalmente con los dos que acabamos de mencionar. De hecho, por eso las primeras prácticas se llaman así. La primera práctica es el fundamento químico de la analgesia acupuntural y el segundo vamos a trabajar con la teoría de canales. Entonces, ahí para que vean cómo vamos a trabajar. Sí, Farfán, que está alzando la mano. Sí, Ajá. ¿me puede repetir la segunda, profe? Ah, ya no Digo, fue primero, pregunta. ¿eh? Es que primero comentó que la acupuntura participa en el proceso inflamatorio y luego dijo la segunda fundamento y ese no lo alcancé a notar. A ver, les decía que vamos a fundamentar las tres vías de acción de la analgesia acupuntural. Les decía que una es más química, más bioquímica a nivel celular, a nivel de sustancias, y la otra es a través de la modulación del sistema nervioso. Y la tercera sería ya con la teoría de canales, tomando en cuenta la teoría de canales. No sé si eso me preguntó. Sí, eso mero, profe, gracias. Ok. Muy bien, entonces, dicho esto, son los tres pilares que vamos a trabajar en esta materia, para que no lo olviden, porque no está escrito en ninguna en nada de esta presentación, pero son las tres categorías que nos fundamentan la analgesia. Y desde luego nos vamos a ir por la parte, vamos a arrancar por la parte más bioquímica, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hablar de analgesia, tenemos que preguntarnos por qué está la analgesia, ¿no? La analgesia tiene un objetivo, que es aliviar el dolor. Entonces ahí nos vamos en retrospectiva, pero ¿por qué existe el dolor? Bueno, el dolor, aquí como tenemos en la imagen, en realidad es una respuesta natural y necesaria para protegernos y advertirnos de los posibles daños o lesiones. Y aunque puede resultar desagradable, su función principal es mantenernos a salvo. Entonces, fíjense, compañeros, aquí algo que también es importante en la materia es que no necesitamos, recuerden, nosotros somos acupunturistas,
Entonces nosotros tenemos que tener una forma diferente de pensar. Cuando tú vas con el médico y dices que tienes dolor, lo que te van a dar es un medicamento pues para eliminar el dolor, ¿no? Tienes una lumbalgia, complejo B con lidocaína, dexametasona, TAS, vamos a aliviar el dolor. Tienes dolor de cabeza, tal fármaco, ¿no? O el clásico, ¿no? Que paracetamol y venga durante al tercer día, no amerita incapacidad. Entonces hay que empezar ahí a cambiar esa forma de pensar. Hay que recordar entonces que el dolor existe porque algo está mal en el sistema, ¿de acuerdo? Y hay que recordar que es una forma con la cual el cuerpo nos está diciendo que hay peligro, que hay que protegernos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? El dolor viene por algo, eso es muy importante. No hay que olvidar que el dolor nos está indicando algo. Hay que tratar de ver más allá y encontrar por qué se está originando ese dolor. Es muy curioso, pero ¿qué ven ustedes aquí? A ver, no sé, ¿qué ven ustedes en esta imagen? ¿O Unos alguien ojos, como ¿Cómo? unos ojos, Pues, Sí, es todo el sistema nervioso. Ok, ajá. en ese sistema nervioso, con las médulas, justo la médula. con todo el, perdón, con toda el tejido blando que la sostiene. Ujú. Perfecto. Muy bien, compañeros. Entonces también les digo, hay que recordar que nosotros trabajamos desde el punto o trabajamos con los conceptos de la medicina tradicional china. Fíjate bien a este sujeto, ¿no? Obsérvalo por un momento. Este bien podría ser tú mismo, ¿de acuerdo? Fíjate que tú puedes ser este individuo de aquí y hay que sacar varias lecciones de esta imagen. Primero, este sistema nervioso, a mí en esta materia me gusta llamarlo o conceptualizarlo como una interfaz. El sistema nervioso es una interfaz entre tú y el exterior. A ver, y quédate pensando en ello nada más, ¿eh? Porque si no fuera gracias al sistema nervioso, tú no podrías ver, no podrías sentir y no podrías ser consciente de tantas cosas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Estamos acostumbrados a que, bueno, este es mi cuerpo, esta es mi mano, la levanto, aplaudo, hago varias cosas, ¿no? Pero quien nos permite esa interfaz, al menos sensitivamente hablando, es este amigo que está acá. Y en medicina occidental le llamamos el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero ahorita Jorge nos decía algo importante, son las médulas. Efectivamente, recuerda que en medicina china, ahorita voy a generalizarlo, pero este que está aquí es una especie de caldo, es una especie de ¿cómo llamarlo? De cuajo incluso. Y sí, podría ser un nombre adecuado, ¿no? Es una especie de cuajo que es el que se encarga precisamente, les digo, de hacer esa interfaz entre el exterior y lo interior. Por eso les dice que también nos plantea preguntas sobre, pues, ¿dónde está realmente aquí tú, no? Solamente este es un medio. Y es curioso porque en la medicina china, las médulas, les digo, son esta suerte de cuajos que están dentro pues sí, del cuerpo, ¿no? O sea, obviamente están dentro, ¿no? Y hay frases que dicen, ¿no? Que algo me llegó hasta la médula o tuvieron miedo hasta la médula o que me caló hasta los huesos, ¿no? Precisamente porque hasta adentro, ¿no? Fíjense, hasta dónde está realmente o dónde se esconde, cómo nosotros mismos vamos siendo capas, ¿no? Tenemos la piel, tienes tu respectiva capa de calor, etcétera, pero dentro de todo eso, creo que lo vimos en bioenergética con ustedes cuando hablábamos de los tres tesoros, de la esencia, el chi, chin y el shen, ¿no? Entonces, este es el individuo que está, podríamos decirle ahí en medio, ¿no? Generalizándolo. Y bueno, ya trasladándolo a medicina occidental,
este amigo es el que se encarga de, entre otras cosas, es el responsable de los estímulos o de las percepciones que tenemos. Entonces, quería que arrancáramos esta materia conceptualizando eso, ¿de acuerdo? No vamos a ir directamente a, pues, cómo quito el dolor y ya, sino, pues digo, hay que ver desde dentro, ¿no? Y sentirlo. Muy bien. Entonces, este sistema de médulas, aquí está, es una interfaz que nos comunica con el mundo exterior. Y fíjense, aquí ya les estoy dando en bruto lo que les hace rato se los dije ya definidamente. Este amigo de acá se comunica por dos vías principales. Una es a través de una vía química y a través de una vía eléctrica. Y vamos a regresar a este amigo de acá. Vamos a ir adelantando un poco de la práctica y pensar que este amigo, no sé si alguna vez leyeron este libro de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La leyenda de Cthulhu, algo así se llama este bicho, ¿no? Pero parece un monstruo de espaguetis, ¿no? Bueno, Cthulhu. exacto, ese. Vaya, me sorprende esa cultura general. Exactamente, ¿no? Se parece a este. Mira, este amigo, cuando tú tienes una cervicalgia, bien podría tener presionadas partes de esas terminaciones nerviosas. Entonces, estar provocando un dolor en toda la zona cervical. Ese dolor se transmite por estas vías sensitivas que son parte del sistema nervioso periférico, esta especie de hilos o de espaguetis que están aquí saliendo del cerebro, ¿no? Pero, o sea, esa sensación nerviosa o sensación de dolor se va a propagar por esas fibras. Pero en la parte en la cual está habiendo una presión, suponiendo que la cervical sea por alguna presión o por una inflamación, por un proceso traumático, va a estar al inicio, fíjate, te digo, este es el camino, pero en una terminación nerviosa podemos tener una lesión como tal ya química, o sea, una zona donde esté inflamada, donde haya sangre, donde haya plaquetas, donde haya células blancas, etcétera. Entonces, por eso les decía que este amigo se comunica por esas dos vías, la vía química y la vía nerviosa. Finalmente, si tú tienes una lesión, insisto, a ver, esto ya lo voy a explicar más acá con mi imagen. Entonces, si tú tienes aquí una lesión, te digo, y aquí tienes todas las sustancias químicas que se liberan en esa lesión, suponiendo que son inflamación, y aquí llega una terminación nerviosa, finalmente estas sustancias químicas se van a comunicar con la vía nerviosa y van a enviar una sensación eléctrica de dolor. Entonces, fíjate, aquí está lo interesante, que el dolor puede provenir o puede estar mediado por factores químicos en la periferia, pero finalmente quien va a llevar ese mensaje al cerebro, que es el que se va a encargar de decir hay o no hay dolor, van a ser estas terminaciones nerviosas que llevan información eléctrica, ¿no? Entonces, es eso, tenemos esas dos vías de comunicación, eléctrica y química. Pero desde luego, y aquí fíjate que también es muy importante, también hay procesos psicológicos dentro de todo ello. ¿De acuerdo? Si esta persona de acá es muy emocional, ve mucha, vamos a pensar, ¿no? Violencia hacia alrededor, está deprimida o tuvo un mal día, es más propensa a que tenga una mayor sensibilidad al dolor que una persona que, por ejemplo, es sana, que está en la playita, ahí con un agua de coco, viendo un paisaje bonito, ¿no? Entonces, el dolor es algo subjetivo. ¿De acuerdo? Y les decía, quería abrir con estos conceptos la clase, porque también ahorita la medicina ya tiende a tomar una parte humana vaya, en todo lo que es, o bueno, al menos en la cuestión de sector salud. ¿A qué me refiero? A que
la idea o la tendencia actual es que, por ejemplo, si tú vas a ir a un quirófano, yo no nada más a la sala, no nada más sea la sala de quirófano en la cual están los aparatos y está el médico y está pues, ahí el hospital como tal, ¿no? Sino que, bueno, esto pasa sobre todo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, pero hay hospitales en los cuales si tú te vas a hacer una resonancia, una tomografía, ya tienen dibujos para niños, ya están decorados, ¿no? Precisamente para ir trabajando esta cuestión a nivel psíquico, si le queremos llamar de alguna manera. Entonces, por eso les comento, el dolor también es algo subjetivo y va a depender mucho de todo lo que este amigo esté recibiendo a su alrededor en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que tú quieres tratar un dolor, pero incluso, ¿no? Tu consultorio huele mal. Entonces, todas esas pequeñas cosas también van sumando, ¿no? O tienes tu consultorio sucio, vamos a pensarlo, ¿no? O no es tu consultorio, sino que esta persona viene a consultas con una persona que la está violentando, ¿no? O con una persona que no sé, con la cual no se sienta cómodo. Entonces hay que tomar en cuenta esos factores. Muy bien. Y finalmente, bueno, para esta introducción hay que tomar en cuenta que la inflamación es un proceso que está inherente o es común cuando hablamos en los contextos de dolor. Muy bien. Ajá. Digo, también por la cuestión de que en medicina o en la medicina occidental convencional o tradicional, estás inflamando y es un antiinflamatorio, ¿no? Pero, o sea, realmente comparten rutas o comparten a veces vías de acción, la inflamación y el dolor. Y eso nada más es un dato para que lo escribas o lo tomes en cuenta. O sea que siempre que hay inflamación hay dolor. No necesariamente. Lo que quiero decir es que, em, o sea, sí puede haber inflamación y dolor, pero el dolor puede estar provocando procesos inflamatorios o al revés, ¿no? Que hay procesos inflamatorios que no precisamente están provocando dolor. Pero bioquímicamente hablando, por ejemplo, las histaminas pueden estar, o están en ambos casos, ¿no? Cuando hay dolor y cuando hay inflamación. Algo así. Y digamos, por ejemplo, personas que sufrimos de dolor crónico es porque siempre hay esa inflamación. O sea, el dolor es constante, nunca se quita. Ujú. Podría enriquecer ese comentario diciendo que, por ejemplo, un paciente al que le quieres tratar un dolor de nervios periféricos, así lo vamos a dejar de nervios periféricos, puede estar teniendo dietas proinflamatorias. Y aquí ya nos abre otro nicho, ¿no? Por ejemplo, entonces, quieres quitar un dolor, por ejemplo, con el fármaco, con un anestésico local, etcétera, con agujas, pero puedes tener una dieta proinflamatoria, es decir, que esté produciendo sustancias que van a estar desencadenando inflamación y que sigan lesionando o zonas que tú quieres recuperar. Es un poco ¿Puedo, subjetivo. Ajá, puedo hacer una opinión ahí? sí, sí. Porque creo que también depende de la causa del dolor, ¿no? Del dolor crónico, porque podría ser que se esté presionando un nervio, que algún nervio esté perdiendo mielina, o sea, ¿no? Sí, es diferente cuando podría ser justo como dices, por alimentación, pero habría que encontrar la causa del dolor crónico para poder ver si es por inflamación o porque se está lesionando algún nervio. Claro. Sí, ok. Un comentario complementario. Solamente es una idea que quiero que se les quede ahí para la posteridad, ¿no? Inflamación y dolor son procesos que generalmente vienen de la mano y como decían, puede ser a través de dietas o puede haber un proceso inflamatorio crónico que está desencadenando dolor o etcétera. Nada más es para que lo tengan ahí puntualizado. A ver, Gabriel, ajá.
Sí, de hecho, en nutrición hay alimentos que favorecen a la cascada de eicosanoides, la liberación de prostaglandinas, leucotrienos, incluso el exceso de insulina también en el cuerpo, cuando el paciente tiene mucha insulina, genera un proceso inflamatorio a nivel celular. En sí, la inflamación, bueno, ya creo que la vamos a ver más adelante, profe, no es mala, es una respuesta natural del cuerpo, pero cuando es crónica, ya es que se torna un proceso de degeneración. Claro. Otro caso de inflamación que ahorita me está viniendo a la mente y que no necesariamente implica dolor, puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene psoriasis, ¿no? Los pacientes que tienen psoriasis finalmente tienen una inflamación cutánea y no necesariamente hay dolor. O bien, si hay algún proceso, por ejemplo, a nivel articular, a nivel reumatológico, la inflamación con una psoriasis también puede estar ahí jugando un papel. Por eso les digo, ahí también están compartiendo vías. Y ya extendiéndome un poco, ¿no? A ese tipo de pacientes, al menos en farmacología, ya hablando en cuestión de farmacología, no sería un paciente que tratarías precisamente con un AINES, ya sea un ibuprofeno, etcétera, sino que son pacientes que ya requieren o que tienen otro perfil inflamatorio y tradicionalmente ya se medican con glucocorticoides y todos estos otros antiinflamatorios. Ujú. Por eso les digo, vienen generalmente acompañados, ¿no? Pero nada más era una de estas notas rápidas que quería tener al inicio de este curso. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, para entender, para entender al menos la parte neurológica del dolor, tenemos que hablar de o tenemos que conceptualizar tres ideas principales. Ajá. El sistema somatosensorial y lo que es la nocicepción. Vámonos a hacer o vamos a refrescar lo que es el sistema somatosensorial. Nada más, esto sí es una pregunta que les quiero hacer yo. ¿Esto no lo han visto ya en alguna otra materia? O sea, esta parte del sistema somatosensorial, de corpúsculos de Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini, la transducción de los mecanorreceptores, todo eso. No, maestro. Sí, No, sí, que yo hemos recuerdo. visto, profe, algo bueno, yo recuerdo que sí hemos visto los sensores de la presión, del dolor, de la temperatura, Exacto. pero mejor no. Sí, profe, se supone que debimos saberlo también en neurología, pero Claro. no llegamos hasta ese. Ok. Nada más era una pregunta mía, ajá, que les quería hacer. Digo, quería ver si no lo habían visto en otras materias. Pero sí, probablemente corresponde más a la materia de neuro, ¿no? Y si no, lo vamos a repasar en este curso. Bien, entonces recuerda que este amigo, al menos clínicamente hablando, desde la perspectiva occidental, es el encargado de las sensaciones. Ajá, es el encargado de las sensaciones y por ello vamos a hablar del sistema somatosensorial, que es el que tenemos acá. Entonces, el sistema somatosensorial recopila información de nuestros sentidos corporales y transmite esas sensaciones al cerebro para poder experimentar el tacto, temperatura, presión, la posición espacial del cuerpo y ya. Y para ello hay una figura muy conocida que es el homúnculo. A esta imagen de aquí se le conoce como homúnculo que si nuestro cerebro tuviera, o si el sistema de médulas que les presenté acá anteriormente nos mapeara el exterior, tendríamos mayor sensibilidad en las manos. O sea, esta es la forma en la que tu cerebro te interpreta a ti mismo, ¿no? Sensorialmente, o la finalidad de esta imagen es mapearnos sensorialmente.
¿Y por qué son más grandes las manos y los pies? Porque es las zonas en las cuales sentimos más. Esa es la razón por la cual está distorsionado este amigo, ¿no? Es la razón por la cual cuando tú te pegas con el dedo gordo del pie andas echando rayos, ¿no? Porque son zonas muy sensitivas. O cuando te estás dando de a besos, porque hay una sensación, ¿no? Y las manos, desde luego, son un sentido muy desarrollado. Ajá, Pame. Sí, profe, hablando de homúnculos, yo leí un artículo, bueno, que según entiendo, usted dígame si estoy en lo correcto o no, casi todas esas sensaciones somatosensoriales están en la corteza cerebral y se supone que tienen ciertas vías que ya los médicos les dan nombre, pero estaba leyendo que el homúnculo que conocemos no, o sea, como si hubiera quedado caducado porque decían unos doctores que han descubierto vías nuevas. Lo que pasa es que yo no pude comprender bien el artículo porque está en inglés, pero si lo encuentro y si usted sabe inglés, lo comparto. Es muy corto, no es tan largo. Ah, me parece bien. Sí, claro, estaría bien que lo subiera al grupo. Más que estar caducado, ¿no? El homúnculo es una representación artística, ¿eh? No es como tal algo académico así en cuestión anatómica, ¿no? Es en realidad una representación artística, ajá. Y, y tiene esa finalidad de hacerlo chusco, ¿no? Porque, o sea, representa de alguna manera cómo el cerebro nos pensaría a nosotros mismos si habláramos en cuestiones sensoriales. Ajá. Entonces, es eso nada más, una representación artística de cómo el cuerpo nos mapearía a nosotros mismos. Ah, pues aquí está, ¿no? Nos ayuda a entender de una manera divertida y visual donde tenemos más sensibilidad. Porque claro, efectivamente, hay nuevas rutas, cada vez se descubren más relaciones entre algunas partes del cuerpo y otras, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno, esto a lo mejor ahorita también estaría bien como un comentario que va de la mano de algo que quiero explicar. Yo, por ejemplo, cuando me voy a cortar el cabello y ves que te pasan esa maquinita por atrás para cortarte el cabello, a mí me dan descargas así por todo el canal de hígado hasta el pie, ¿no? Y finalmente también bueno, yo que soy bien cosquilludo, finalmente también son vías que si bien no es como tal un canal de acupuntura, tampoco hay como tal una línea, una conexión nerviosa, sí o sea, son efectos reales, ¿no? Y se desencadenan con una dirección por algo. Entonces aquí lo que quiero decir es que hay zonas del cuerpo que parece que no están precisamente conectadas, pero a veces hay relación, ¿no? El cuerpo es una máquina tan desarrollada que todavía tiene muchas cosas que contarnos. Entonces, bueno, por eso le decía, esta es una representación artística, pero de que hay otras vías y que hay conexiones, desde luego que las hay. Muy bien. Entonces, les decía que esta es una recepción, esa es una representación artística de las percepciones que se encarga de codificar el sistema nervioso en su totalidad. ¿Qué tipo de percepciones hay? Existe la exterocepción, que es, o sea, ¿qué les dije ese nombre? Exterocepción. La Sensaciones que percepción del percibes desde el exterior. exterior. Exacto, ¿no? Hacia el exterior. Y para ello vamos a ver algunos receptores que, bueno, en sí son mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Son pequeñas terminaciones o pequeñas unidades especializadas del cuerpo que nos permiten, como les decía al inicio, ¿no? Interactuar con el exterior. Eso es la exterocepción. La termorrecepción, no, la interocepción, que es ya a nivel visceral, ¿no? Por ejemplo, si tú ahorita mismo te pones a respirar profundamente, puedes sentir tu propia diafragma, ¿no? Hay cosas que tú puedes ser consciente de tu propio cuerpo. Le decía, por ejemplo, el diafragma. ¿Qué órgano sienten ustedes de su propio cuerpo?
o qué órgano creen del cual digan, estoy sintiendo algo por acá adentro. O El soy... estómago. Estómago. El Claro, corazón. El corazón. razón, exactamente, ¿no? Exactamente, eso es una forma de interocepción, es ya viendo hacia adentro. Y la propiocepción ya está más relacionada con nuestra capacidad de movimiento espacial. Pues sí, o sea que tú tienes la capacidad de desplazarte y de navegar a algún lugar pues sin caerte, ¿no? O sea, si tú dices voy a ese lugar, tienes la capacidad, la gran capacidad de dirigir tu maquinaria hacia cierto punto y llegar a ese punto, ¿no? Una persona que, por ejemplo, padece no vayamos como tal a una epilepsia, pero bueno, sí, una epilepsia, un episodio de estos neurológicos puede estar acompañado de ataxias. Ataxia, por ejemplo, cuando una persona pierde la propiocepción, o sea, y nada más o sea, no ubica nada, ¿no? Son bien curiosas las ataxias, son episodios muy impactantes cuando ves una persona con ataxia, porque no hay propiocepción, o sea, no se siente, no coordina nada. Y bueno, entonces, ¿qué tipo de información se encarga de filtrar el sistema de médulas? La información táctil, la información propioceptiva, información térmica, información dolorosa o la misma información de la luz. Y para ello tenemos receptores bien especializados, ya sean termorreceptores, vaya, no vamos ahorita a ver como tal una imagen de termorreceptores, pero son los que se encargan de que nos demos cuenta cuando hace frío y cuando hace calor, ¿no? Que digas, chin, ya hizo frío, ya me pongo mi ropa. Los quimiorreceptores como tal no... Ujú. Vaya, ¿dónde tenemos quimiorreceptores? Por ejemplo, en la aorta, ¿no? La aorta tiene quimiorreceptores que se encargan de detectar cuando hay, no sé, una subida o bajada de presión arterial de oxígeno o presión parcial de oxígenos, ¿no? O sea, son receptores químicos que no precisamente sentimos. La nocicepción La nariz ahorita, no ¿cómo? funciona por quimiorreceptores, prof. La nariz, la percepción del olfato, ¿son quimiorreceptores? Claro, sí, ese sería un buen ejemplo. Claro, ese sería un ejemplo más notable, ¿no? La nariz, el bulbo de la nariz. Em, Fíjense que les voy a contar algo interesante. Bueno, ya pasando a temas de consultorio, ¿no? Pero ahorita creo que el comentario se presta para esto. Pero en la cuestión de quimiorreceptores y en la cuestión de la nariz, últimamente me había dado más por hacer, o le he dado más importancia a ciertos pacientes de, de fomentar el uso o que tengan el hábito de hacer lavados nasales, ¿no? Porque nos lavamos los pies, nos lavamos las manos, nos lavamos los dientes, pero esto nada más te los dejo como para pensar, ¿eh? Y esto ya es mío, ni siquiera es como para que es una regla, ¿no? Es canon. Pero imagínense que vienes de un lugar o vienes suponiendo, ¿no? Un caso de un transporte público, vamos a pensar allá en la Ciudad de México, ¿no? O un lugar así muy saturado, donde traes a la persona sudando o incluso con tus propios pacientes, ¿no? Ni siquiera vamos a ir al transporte público, a veces tus propios pacientes se te quedan en la nariz. O sea, toda esa entidad, le vamos a llamar, que traen, que sudan, que vienen cargando a veces se te queda en la nariz y no sé si les ha pasado, a mí especialmente con los geriátricos, y precisamente por eso es que yo me empecé a ser un poco más consciente de ello. Los geriátricos que a veces ya están ahí en casa, ya nada más están sentados y no se mueven durante todo el día y que prácticamente nada más están empolvando, digamos. A veces te quedas tú con ese olor, ¿no? Y ahí vienes cargando, ya tú le darás un sentido energético como quieras, pero también se te queda aquí en la nariz. Entonces, a veces también sería importante pues, desechar esas energías, si le quieres llamar, que andas trayendo con los pacientes, ¿no? Y les decía que este comentario me parece apropiado
Porque, por ejemplo, un paciente con ese tipo de problemas de ya de demencia, con problemas de memoria, con problemas de todos esos trastornos que ya son neurodegenerativos, algo que pasa realmente en este sistema, por eso les digo que es importante verlo así como un conjunto, es que no me gusta decir la palabra literal, pero literal se empieza a volver más como un cuajo, o sea, esto se empieza a cuajar más. Ahorita la tendencia también ya en medicina es que ya les da un nombre genérico y les llama proteinopatías, ese tipo de problemas a nivel neurológico, porque les digo, o sea, lo que ocurre, se llaman proteinopatías porque este cerebro que en sí es como una masa ahí acuosa que se está limpiando y todo, cuando empiezas a tener ese tipo de problemas, em, o sea, sí se empieza a hacer más como un cuajo, o sea, real les digo, ya no empieza a tener esa misma función, o sea, es como una esponja que a veces se está exprimiendo, se está lavando, pero cuando tienes este tipo de problemas degenerativos ya no ocurre ese intercambio, ¿no? Ese dinamismo que hay dentro de ahora sí como decimos en medicina china, dentro de este mar de médulas, o sea, el mar se empieza a estancar. Ujú. Y con más razón, a veces ahí hay que llegar con el paciente y por lo menos ponerle un poquito ahí de aceite esencial, ¿no? Para que, pues digo, para por lo menos reavivar o reactivar o mover algo ahí en esa proteína que se te está cuajando y no nada más llegar y colocar puntos de acupuntura y ¿no? Les digo, hay que ver a todo esto como un conjunto. Entonces, muy apropiado este funcionamiento de la nariz porque es una manera muy rápida de entrar al cerebro. Claro, no todas las sustancias que huelas van a llegar directamente al cerebro, pero un buen aceite esencial sí filtra directamente hacia acá para que lo tomen en cuenta o por lo menos le pongan un difusor cuando tengas de esos pacientes que les digo que vienen con un hedor a problemas o que traen todo eso, ¿no? Porque, o sea, sí, presten atención a ello, cómo se les queda el dolor a las personas a veces. Nada más, era ese comentario. Entonces ahí están. Hay termorreceptores, nociceptores, quimiorreceptores y vamos a ver como tal los mecanorreceptores porque aunque todos estos participan en la modulación de las vías sensitivas, al menos ya en la cuestión occidental, los que nos van a importar ahorita van a ser de más relevancia son los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores se los presento aquí. Ok, ya, Ajá, ahí está. Sépanse entonces que en la terminación bueno, aquí está un corte de la piel, ¿no? Ahí tenemos la piel. Aquí tenemos unos vasos sanguíneos, aquí tenemos bueno, sí, los vasos sanguíneos. Y aquí en amarillo tenemos las terminaciones nerviosas. En las terminaciones nerviosas tenemos unidades, digamos, especializadas para sentir cierto tipo de estímulos. Así, por ejemplo, los discos de Merkel, así se llaman uno de estos mecanorreceptores, se encargan de sentir la presión, es decir, de que tú tengas algo sobre la piel y la piel sepa, algo se paró encima de la piel, ¿no? O hay algo que está tocando o haciendo contacto. Las terminaciones de Ruffini se encargan de percibir el frío, por ejemplo. Los corpúsculos de Pacini se encargan de sentir vibración. Los corpúsculos de Meissner, el tacto y las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas libres se encargan de sentir el dolor. O sea, cuando está el nervio libre, ahí solamente recibe dolor o nosotros interpretamos dolor. Y bueno, desde luego también hay inervación hacia el cabello y esas inervaciones que tenemos hacia el cabello se encargan de sentir cuando se mueve el cabello. Ahí cuando decimos que se nos pone la piel de gallina y sientes que hasta se te levantan los pelos, ¿no? Bueno, esto también tiene una reacción fisiológica. Muy bien, entonces esto es así nada más para que tengamos de dónde va un punto de partida, ¿de acuerdo? Es para tener un punto de partida.
Y lo interesante cuando llevemos electroterapia va a ser cómo podemos hablar en el lenguaje de estos amigos y mandar o codificar cierto tipo de estímulos. Pero bueno, ahorita no me voy a adelantar nada más. Dato que quizás les podría servir para su práctica de acupuntura, o lo digo ahí un dato aislado, pero no tan aislado, es que si un día quieres usar una aguja y quieres provocar ahí un de chi puntualmente sobre el sistema nervioso y no ubicas bien un punto o hay una zona en la cual no la estás pensando, podrías ir directamente si tú ves que hay un vello, hay un pelito, digamos ahí, es casi seguro que debajo de ese pelito va a haber un vaso sanguíneo y va a haber un nervio. Entonces, a lo mejor en una zona no hay sensibilidad, pero seguro que cuando está creciendo un vello, ahí hay, allí hay algo de esto que nos ayuda a, a justificar la acción de la acupuntura, al menos biológicamente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo te estoy diciendo que hay esas terminaciones en la piel. Y ahora te voy a hablar de lo que se conoce como campo receptivo. Ok. El campo receptivo se refiere em, a cuando sobre la piel hay cierta cantidad de, de estos receptores o mecanorreceptores en la piel. Entonces, si está bien tupidita, digamos, la piel de esos mecanorreceptores, va a ser más fácil que tú seas sensible a los estímulos. En cambio, entonces, en consecuencia, tendrías una sensibilidad o un campo receptivo muy fino, digamos. Sin embargo, vamos a pensar a una persona que hace artes marciales, ¿no? Que entrena y que golpea un tronco todos los días. Ahí lo que vamos a tener es que vamos a ir eliminando estas sensaciones o estos mecanorreceptores de la piel y entonces el campo receptivo va a tener una menor resolución. Entonces, no sé si se entiende lo que es un campo receptivo. Se refiere nada más a precisamente a eso que les digo, qué tanta resolución o qué tan fina es nuestra sensibilidad en determinada área. No sé si se entiende esa parte. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Muy bien. Entonces, Am, no sé si alguna vez yo ya les he hablado de de este tipo de discriminación de campos receptivos. Es el test de Sí nos platicó discriminación. Sí, ¿verdad? Es bueno, de la doble aguja, ¿no? Que ya no se sí. usa tanto, pero que creo que es útil, es muy fácil de utilizar. Sí, claro, eso es creo que es una prueba muy de cajón, ¿no? Que a veces podemos hacer para encontrar campos receptivos. La acupuntura se basa mucho en la cuestión de campos receptivos, o sea, que tú te estés comunicando con el sistema de médulas a través de las terminaciones. Entonces, para que tú tengas comunicación a través de esa interfaz del sistema nervioso, pues necesitas encontrar una de esas terminaciones nerviosas. Entonces, para ello podemos usar una discriminación de puntos. ¿Y en qué consiste? Que colocas dos puntos y empiezas a valorar qué tanta sensibilidad o qué tan amplio es ese campo receptivo, ¿no? Y en la parte de fisioterapia y todo eso le llaman el test de discriminación de Weber. Ya saben ustedes que cuando el hombre blanco bautiza algo, ya se le quedó su nombre, ¿no? Pero finalmente aquí a lo que nos referimos es solamente hacer una especie de mapeo. Es mapear zonas, ¿de acuerdo? Y esto es especialmente útil. Vamos a suponer una persona que tuvo un EBC o que está rehabilitando de un problema en el cual no hay una misma sensibilidad en ambas manos, entonces tú puedes utilizar fácilmente ese examen para hacer ya una discriminación más a profundidad y encontrar qué nervios son los que se están lesionando, ¿no? O un paciente que sufre por se me fue el nombre ahorita, ya lo tenía en la punta de la lengua. ¿Cómo se llama cuando el término general para cuando hay compresión de nervios? Radiculopatía. Radiculopatía.
Exactamente, radiculopatías. Les iba a decir que le íbamos a dar un punto a quien me lo recordara, pero qué bueno que me lo recordaran antes de ofertar. Ok, Dele entonces, el punto. Mi ya punto. veremos, ya veremos, ya veremos. No oferté antes, así que ya veremos. Sí, pero por ejemplo es muy útil en en las radiculopatías, ¿no? Les digo, hay una compresión de nervios y podemos usar la prueba de discriminación para medir de alguna manera la sensibilidad o por dónde se está atrapando el nervio, de dónde se está lesionando más o dónde ya se terminó de lesionar, ¿no? Les digo, todos estos son conceptos ahorita que nada más estamos retomando para, para ver de dónde surge o la acción con aguja. Bueno, este nada más es un pequeño esquema de cómo funciona el sistema sensorial. Hay un estímulo, hay un receptor, en este caso los mecanorreceptores, hay una vía aferente. ¿Qué significa aferente? Que va hacia, o sea, de afuera hacia adentro. Y Ajá. diferentes, o no sé si estoy confundida, de adentro hacia afuera. Y Sí, diferente. sí, sí, está bien, ok. Aferente es que va hacia el cerebro y cuando va ya del cerebro se llama eferente, ¿no? Cuando ya viene de regreso. Entonces hay un efecto y una respuesta. Eso nada más para que quede ahí conceptualizado. Entonces, lo que yo quiero que hoy se nos quede es que el sistema nervioso es una entidad no lineal, es dinámica y está autoorganizada. Una alteración en un estímulo relevante puede causar la reorganización de los circuitos y los mapas neuronales. De aquí que hay una cuestión con la acupuntura. Mm, A mí, bueno, esto ya les digo, ya tiene que ver conmigo, ¿no? Y lo que yo aplique no tiene que ser precisamente lo canon, pero a veces hay pacientes que tú quieres colocar, en los cuales tú quieres colocar un punto de acupuntura, quieres obtener cierto efecto, hacer cierto de chi, pero muchas veces el propio contexto de la enfermedad del paciente, los puntos al menos si nos referimos a la cuestión nerviosa, no los vas a encontrar o los vas a encontrar distorsionados o vas a encontrar su umbral de respuesta distorsionado porque hay pacientes que, por, les digo, su misma naturaleza de la enfermedad, tienen reorganizado este mapa de circuitos neuronales. Ajá. Por ejemplo, ya un paciente de estos que ya... Imagínense, nada más vean a esta persona que está acá, traten de imaginar cómo estará ya vean estas dos imágenes, ¿no? De estos pacientes que ya andan tan drogos que ya parecen, ya son esclavos de la droga, ¿no? Ya son zombies. Les digo, imagínense qué impacto tendrá ya dentro de su sistema de médulas. ¿Cómo estará? Que ya nada más le sirve o sea, ya le sirve a la droga, ¿no? Ya nada más busca un placer inmediato, ya no tiene sueños, esperanzas, e incluso ya no siente igual, ¿no? Son de esos pacientes a veces a los que ya los golpeas y ya no sienten, ¿no? Les digo, todo esto tiene que ver con esta situación. El sistema nervioso se está remapeando constantemente. Y como les decía, depende de lesiones, depende de alimentación o incluso depende de su contexto, el ambiente en el que vivan, ¿no? Entonces, ahí está. La representación, pues aquí está. Las representaciones cerebrales periféricas también son construidas por experiencias. La misma experiencia nos moldea de formas diferentes. Entonces, los sistemas sensitivos son diferentes en cada paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Em, ok, ok, vamos avanzando. Son varios temas
pero les digo, nada más es como un refresh de todos. Vamos a hablar ya como tal de la nocicepción. O sea, lo anterior que les estuve hablando nada más es para que sepamos cómo sentimos, cómo se comunica el sistema nervioso, toda esta parte. Pero ahora ya vamos en esta parte de la presentación, ya vamos a hablar como tal de cómo se origina el dolor. Ajá. Entonces, el dolor, como ya les dije, por eso les di toda esta introducción, es algo, un evento que ocurre y que depende de muchos factores. Es un proceso complejo y para estudiarlo tendríamos que entender conceptos de electrofisiología, bioquímica, biofísica de membranas o incluso el factor inmune, ¿no? Aquí sería como entre comillas el factor inmune, precisamente por lo que les decía, podemos tener alterado nuestro sistema inmunológico em, y estar inflamando desde nuestro sistema inmunológico, ¿no? Lo que hace rato hablábamos de la dieta proinflamatoria y todo eso. Que bueno, la verdad es que actualmente todos estamos inflamados y no lo sabemos de alguna manera. Así que, así que bueno, soy un poco pesimista. Muy bien. Miren, lo que quiero que saquemos del proceso de la nocicepción es nuevamente, hay que recapitular que aquí está el cerebro, nuestro mar de médula. Con ustedes vi esa teoría de los tres cerebros, que está el sistema, bueno, no importa, está el cerebro, ¿no? Están los tres Sí, cerebros, ¿sí? Ok, vamos a pensar que sí. Muy bien, ahí está el cerebro, que se encarga de filtrar y de procesar toda bueno, no de filtrar como tal, de interpretar toda la información que está a nuestro alrededor. Ahí está tu cerebro, bien bonito y todo. Es el sistema nervioso central, ¿no? Aquí bajan las vías del sistema nervioso central y aquí tenemos el corte de la médula espinal, ¿no? Aquí está un corte. Y si seguimos este camino de cómo va bajando la vía, vamos a ver que tenemos ahí dos líneas, una línea azul y una línea verde. Esta imagen nos está representando, aquí también toma nota, porque esto sí ya es importante. No te lo voy a preguntar, la verdad, pero pues sí, para que el día de mañana tú sepas responder atinadamente por qué se produce el dolor. Aquí tenemos dos tipos de representaciones. Bueno, estamos representando dos tipos de fibras nerviosas. Las fibras A y las fibras C. También están bueno, las podemos catalogar de diferentes maneras, ¿no? Pero están las fibras A y las fibras C. Estas fibras son las que se van a encargar de conducir y transmitir las señales de dolor. Como te decía, entonces, ¿estas a dónde crees que van a llegar? A la piel finalmente, ¿no? A la piel o al órgano que estén inervando. Hay que recordar que no todos los órganos tienen la capacidad de sentir dolor. Pero finalmente estas terminaciones van a llegar hacia las zonas en las cuales están estos receptores. En el caso de estas fibras que están de color azul porque son fibras nerviosas que están mielinizadas, es decir, como un cable que tiene un buen recubrimiento. Y la función de las fibras A es llevar el dolor rápido, ajá, conducen el dolor rápido. Si tú metiste la mano en el sartén o la metiste en el aceite hirviendo, la, la, la sensación de dolor que tú percibiste en los mecanorreceptores va a viajar rápidamente, pum, al cerebro y va a descender rápidamente para que tú quites pues, la manota de donde te estabas quemando, ¿no? Y por otro lado, bueno, ese es el primer ejemplo. Por otro lado, tenemos a las fibras de tipo C. Las fibras de tipo C van a conducir el dolor de una manera más lenta, ¿de acuerdo? Esto va a ocurrir cuando tenemos procesos ya más crónicos o que van más sostenidos en el tiempo. Te decía que tienes, gracias. Te decía que tienes el caso en el cual te picas con algo y quitas la mano luego, ¿no? Pero vamos a pensar que tienes una lumbalgia, que estuviste sentado todo el día o que tienes un dolor ahí un poco menos agudo. Entonces, ese dolor se va a conducir por las fibras nerviosas de
tipo C. ¿De acuerdo? Esto es lo único que quiero que te lleves de este esquema, pero que sí lo tengas bien fresco. Las A, recuerda, viajan por fibras mielinizadas y viajan hechas la mocha. Las fibras C viajan de una forma más lenta, pero esta información siempre se va a filtrar en la médula espinal. ¿De acuerdo? Van a llegar a la médula espinal y ahí se va a filtrar la información. Entonces, ahí lo vamos a dejar ahorita con esto porque esta imagen la vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a hablar, como en cualquier curso de analgesia con acupuntura, tenemos que hablar de la teoría, de la compuerta del dolor, que es la que siempre no es la que siempre nos dicen que es la que nos justifica el efecto de la acupuntura, la teoría de la compuerta del dolor. ¿De acuerdo? Nada más para que lo tomes en cuenta. Bueno, yo te estoy diciendo que aquí estas fibras nerviosas llegan a una zona. Esta otra imagen de acá es para que tú hagas tu tarea. Entonces, fíjate, con tu tarea de tu primer práctica, lo que quiero que hagas, o bueno, lo que quiero que tengas en cuenta, es que en esas terminaciones nerviosas vamos a tener la acción química. Aquí está la otra parte que te decía. El dolor se produce por una parte química, pero cuando estos químicos, bueno, aquí está la imagen de una terminación, ¿no? De una neurona. Ajá. Y al lado tenemos los factores químicos que van a generar en esta fibra nerviosa un impulso nervioso. ¿Qué tipo de químicos tenemos? Bueno, químicos y en este caso células inmunes. Las células inmunes como las citocinas, encefalinas o la endorfina, es decir, son sustancias que van a liberar las células, van a ser sustancias que cuando las terminaciones nerviosas o se encuentren en esas terminaciones nerviosas se codifiquen como dolor y viajen al cerebro como que aquí está ocurriendo algo, ¿no? ¿Qué otro tipo de sustancias puede haber? Histamina, sustancia P, serotonina, óxido nítrico. Esto cuando hablamos de agentes vasculares. Si hay una lesión, vamos a tener la bradicinina, hidrógeno, ion potasio, son los propios factores de crecimiento, em, en sí el estímulo mecánico, estímulos térmicos o neurotransmisores como noradrenalina, ¿no? Todas estas sustancias se van a traducir vía nerviosa como dolor, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde tú vas a hacer aquí está tu tarea, que tú me digas, ¿qué es la histamina? ¿Qué es la sustancia P y todo eso que yo te dejé ya como tarea? Muy bien, entonces esto es lo único que quería que nos lleváramos de la nocicepción. Y finalmente, recuerda que el sistema nervioso es un sistema funcional que funciona, entiéndase, en resonancia. Aquí viene lo interesante. Ok, vamos a trabajar con esto. Recuerda, por si no te ha quedado claro en toda la clase del día de hoy, que que todas las sustancias químicas que están acá, bueno, aquí en esta imagen tenemos sustancias químicas producidas por bacterias, ¿no? Bueno, por sustancias químicas producidas por bacterias. Se van a, se van a unir al sistema nervioso y fíjate, van a desencadenar señales nerviosas que ya te dije que van a viajar hasta el cerebro y van a producir una señal eléctrica de regreso. Aquí es donde está lo interesante, que todas estas sustancias tienen cierto nivel de acción, o sea, si tú segregas cierto nivel de serotonina con cierta cantidad de histamina y cierta cantidad de tal, es decir, tienes un cóctel con tales ingredientes,
va a producir una respuesta. Sin embargo, si ahora tienes más noradrenalina, menos serotonina y tu lesión libera más, etcétera, etcétera, y hace otro juego u otro cóctel, va a producir otro efecto hacia el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y el sistema nervioso va a ir produciendo o va a ir modulando señales de diferente amplitud y magnitud, bueno, sí, de diferente amplitud y con diferente frecuencia que van a viajar por el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante de toda esta parte es que, te digo, hay combinaciones químicas que producen respuestas a nivel eléctrico. Y, ok, ya para ir hablando de acupuntura. Profe, perdón, Dime. entonces esta modulación Ajá. puede hacer que un estímulo sea mayor o lo puede inhibir también, dependiendo de cómo reaccionen las sustancias, cómo estén equilibradas. Claro, exactamente, esa es la idea central, o es lo que quiero que se queden. Muy bien, Ok, exactamente. Entonces, la combinación va a hacer que eso se traduzca como dolor o se traduzca como dolor agudo o dolor crónico, etcétera. Esa combinación de todos estos químicos y de los que estaban en la diapositiva anterior, nos va a producir un determinado efecto. Mm, algo interesante es que, fíjate, y aquí ya también va lo que les decía, aquí es donde tenemos las bases de la analgesia acupuntural. Tú podrías trabajar con una aguja y vamos a pensar que la aguja la vas a insertar aquí alrededor, bueno, aquí al lado del nervio, ¿no? Y tú puedes interferir con esa señal que se está mandando. Entonces, si la señal se está mandando y tú colocas tu aguja y vamos, no sé si me ven la cámara, ¿no? Sí, sí, No, espero que sí, porque yo no me veo. Vamos a pensar, digo, ubícate en esta terminación nerviosa que puede ser cualquiera, ¿no? Va viajando la sensación de dolor y tú colocas una aguja y empiezas a hacer un estímulo diferente, y entonces la señal que está entrando por acá, después la vamos a poder modular y va a enviar otra señal al cerebro. Ese es el principio de la analgesia acupuntural modulada a través del sistema nervioso, pero esta corresponde más a la práctica eso corresponde ya más a la práctica 2, o eso es lo que queremos hacer en la práctica 2. Pero también podemos actuar directamente sobre la lesión. Vamos a pensar, o a ver, aquí ya les voy a dejar pensar a ustedes, ¿cómo creen que podamos influir en la zona de la lesión para trabajar el dolor? O no sé si formulé bien mi pregunta. Ok, yo ya hablé que vamos a meter la aguja aquí, vamos a interferir con esta señal aferente o eferente, puede ser también aferente. Pero ahora con aguja, ¿cómo crees que intervengas tú con esto de aquí? A nivel químico. Muy bien. Ajá. bueno, yo, Sí, sí, a ver. Pame y después Jorge. bueno, yo pienso que cuando tú metes una aguja, haces como un micro desgarre pues en el tejido y eso hace que reclutes, o bueno, que el sistema inmune, bueno, hablando del sistema inmune, reclute células, ¿no? De la inflamación y creo que por ahí es una forma, ¿no? De alterar o de interferir en el estímulo del dolor. Ok, vamos a ver qué nos dice Jorge. Sí, justo al ser una microlesión se liberan moduladores que producen analgesia. Por otro lado, moduladores también que eh, del sistema inmunológico, que me, me parece que también aquí las células inmunes pues están allá hasta arriba. Cambia la vasodilatación,
Bueno, en este caso sería más, creo que vasoconstricción, y pues están ahí entonces los agentes vasculares. Este, los neurogénicos supongo que son directamente, eh, n- no sé cómo, no sé cómo actúa la aguja ahí directamente hacia los factores neurogénicos. Mecánicos porque pues está presionando la aguja y si la mueve, o sea, si la haces vibrar, pues también estás estimulando otro tipo de receptores. Claro, ok, y vamos a Y ver. bueno, Ajá. además por medio del sistema nervioso central, o sea, bueno, esto estamos hablando ahorita nada más a nivel local bioquímico, ¿verdad? Ajá, pero bueno, ustedes quiero ver nada más cómo lo están correlacionando, así que, ajá, como ustedes, ajá, a ver qué. Bueno, sí, porque el sistema, a nivel del sistema nervioso central, pues también hay una regulación bioquímica, pero sistémica. O sea, cambia cuando uno pone agujas, cambia la serotonina y las endorfinas a nivel corporal y no solo local también. Por ejemplo, el punto GQ, que genera tiene un efecto analgésico, pero de todo el cuerpo, especialmente de la parte superior, no nada más, no local, ¿no? Como la aguja que la pones y que, y que localmente libera todos estos neurotransmisores. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver qué nos dice Carmen y luego Silvia. Ajá. Bueno, pues como mencionaban los compañeros, creo que por el simple hecho de hacer un estímulo sobre la piel, se están tocando fibras, por ejemplo, del músculo estriado que están muy mielinizadas y ya ese simple hecho puede mandar un impulso al sistema nervioso y dependiendo del estímulo, también como comentaba Domit, por ejemplo, si hay calor, si hay movimiento, pues ya se puede también hacer que ciertos neuropéptidos o que ciertos, sí, o sea, opiáceos eh, o sustancias se liberen en el organismo para alterar la percepción dolorosa en la médula espinal. Ok, vamos a ver qué nos dice Silvia. Profe, bueno, yo no sé si estoy en lo correcto. Al final, las conexiones, entre las neuronas, bueno, a mí en algún momento me enseñaron la bomba sodio-potasio, ¿no? Que al final es una descarga y todo el dachi que se genera alrededor del nervio, es un intercambio de iones, ¿no? O sea, de primera instancia y al llegar el estímulo hasta el cerebro, podemos estimular diferentes áreas y diferentes áreas dentro del cerebro, como por ejemplo el hipotálamo y la hipófisis, y entonces podemos generar un torrente de neurotransmisores y de hormonas necesarias para aliviar el dolor. A nivel local, pues puede ser pues con el sistema inmunológico, ¿no? La activación del sistema inmunológico, el sistema sanguíneo, pues también se pone se activa, ¿no? Con Ok, irrigación de sangre o, por ejemplo, también, o con movimiento de sangre, si pienso en que, bueno, tengo eh, algo que a mí me decía mucho mi profesor en un diplomado, es que cualquier dolor es estancamiento de sangre, ¿no? Que también tiene que ver con un proceso inflamatorio. Entonces podemos estimular pues el movimiento de la sangre. ok. Vamos con Gabriel. Cerramos con Gabriel. Ajá. Sí, profesor. Yo leí en la revista The Lancet, que es una revista científica, como tal vez esto sea lo más descabellado que todos mis compañeros mencionaron, pero cómo incluso la acupuntura puede impactar sobre la microbiota intestinal y favorece la liberación de ciertos
neurotransmisores. Yo como nutricionista, pues digo, lo que impacta la microbiota muchas veces es lo que comemos, pero es interesante cómo hubo un cambio en la microbiota que favorece la liberación de ciertos neurotransmisores como GABA, serotonina, al mismo tiempo de la respuesta inflamatoria local que genera la acupuntura en la zona, lo cual también puede ayudar a, al dolor, ya que al generar un proceso inflamatorio, pues aumenta la concentración de sangre en la zona con los componentes que necesita para el proceso de reparación. Pienso que es un poco de todo. Quizás no entendamos completamente el mecanismo, pero Claro, sí. Sí, voy a empezar desde su comentario porque fue el último. Bueno, ahí por una cuestión. Bueno, esto desde luego ya sería hablar de un tema, daría para otro tema, ¿no? Pero sí, el de usted ya lo pensó más a largo plazo o cómo decirlo, cómo va impactando, sí, eso ya, pues sí, a largo plazo. A ver, vamos con Lili que está alzando la mano y ahora sí el último para cerrar con lo que dijeron los demás, con las ideas que dijeron los demás. Bueno, mm, yo creo y he aprendido que todo lo que tenga que ver con analgesia, por medio de la acupuntura, se genera en la médula espinal, ¿no? Todo estímulo tiene que ver a nivel presináptico espinal, todo llega ahí y de ahí es cuando se genera hacia las partes del cuerpo que nosotros queramos pues llegar con la analgesia, ¿no? Pero sí siento yo que cada que insertamos una aguja con ese propósito, estamos como estimulando el cerebro a decir, aquí tienes que trabajar. Esa es Claro. mi idea. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una pequeña síntesis. Todos los comentarios que hicieron están bien, lo interpretaron a su manera y me alegra saber que no se estaban durmiendo porque como que no participaban. Entonces, me parece bien. Muy bien, miren, aquí qué bueno que lo comentaron así porque esta va a ser su trabajo en su marco teórico de esta primer práctica. Y fíjense lo que van a hacer. Ya les dije, vamos a trabajar con un caso de cervicalgia o un caso de lumbalgia. Cervicalgia y lumbalgia generalmente atacan a músculos grandes, ¿no? Digamos. Entonces, ahí lo que van a hacer ustedes en su práctica es con una aguja, van a hacer esta técnica de rasgamiento precisamente. Ah, un momento, no. Ya les envío ya les actualizo ahí. Pero precisamente lo que vamos a hacer con esa práctica, y no sé si me veo, a ver, porque no me veo. Quiero estar seguro de que me veo. Ah, claro, ahí está. Ajá, entonces lo que vamos a hacer con esa práctica es que ustedes ya les dije, van a dibujar sobre el paciente el músculo. Y quiero ver su técnica de rasgamiento. Vamos a entrar y vamos a rasgar zonas del músculo precisamente. Generalmente lo hacemos en la dirección de las fibras musculares, ¿de acuerdo? Entonces, esa es su chamba en la práctica, hacer ese desgarre. Y precisamente funciona porque al producir esas microlesiones lo que hacemos es que se recluten y se traigan materiales para reparar esa zona. Entonces es una lesión con un propósito que es reparar. Esa sería una forma de resumirlo y es la que vamos a trabajar en nuestra práctica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que hagan en la práctica. Y ya nada más para mencionarles otra, que también es otra técnica de acupuntura. Esto sobre todo es para cuando tú tienes de esas lesiones que se pegan y a lo mejor no duele o no se ve como tal que se mayugaron, que se lesionó la piel, pero sí se ve rojo por abajo, ¿no? Se ve rojo, se ve amoratamientos. Y fíjense que también aquí la compañera, no me acuerdo quién mencionó, que también hay una cuestión eléctrica, ajá, a nivel de iones. Entonces, no solamente o no en todos los casos vas a tener a ese cóctel de todas las sustancias que están aquí. Muchas veces, como les digo, y especialmente en esos que son desgarres y que nada más queda como, ay, es que no sé cómo decirlo, como una agüita, hasta se ve por abajo. Especialmente en esos casos es porque hay sustancias de carácter iónico.
Y eso es algo que vamos a trabajar en la práctica ya en Toluca. Entonces, cuando debajo de la piel tú tienes a esas sustancias de carácter iónico que tienen carga, proteínas, como en este caso potasio, al colocar una aguja, por ejemplo, una aguja larga debajo de la piel, al colocar aguja larga, todas esas sustancias que están por ahí en su fiesta, porque finalmente fue un golpe o fue un desgarre, lo que haya sido, están en su fiesta y están todas dispersas. Entonces, al colocar tú una aguja, por ejemplo, les digo agujas largas sobre esa zona, y al hacer cierto estímulo y al producir cierta vibración debajo de la piel, vamos a provocar una especie o una suerte de reordenamiento de esas sustancias iónicas, especialmente cuando colocamos electro en una lesión de tipo químico. Vamos a reordenar esas sustancias iónicas y entonces ahí vamos a producir o vamos a promover la curación de esa herida. Entonces, ahí está. Por eso trabaja la aguja. Como les digo, entonces vamos a trabajar sobre todo en este curso de analgesia más desde esta parte, a la parte más exterior. Y ya en electro vamos a trabajar modulando las señales eléctricas que trabajan o que son llevadas a través de estas vías nerviosas. Entonces ahí está lo interesante para que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay duda de su tarea, bueno, sí, ya, se me está yendo el tiempo. El concepto que quiero que se lleven ahí de todo esto y que va de la mano de la imagen de acá es que estas sustancias producen, como ya les dije, una señal eléctrica con ciertas características. Entonces, aquí tengo la imagen de esta niña que está saltando, ¿no? Y no es cierto, pero antes de pensar en esta niña, no sé si alguien ha visto alguna vez este video en internet. Es un video famoso que luego anda por ahí volando, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de verlo. Es un pediatra que va, va a aplicarle una vacuna a un niño. Entonces empieza a jugar con él, está ahí distrayéndolo, toca su cuerpo por varios lados, está ahí tomando la aguja y, ok, ahí está jugando con el niño. Y finalmente, sin que el niño se dé cuenta, ¡pam!, le dan la inyección y ni cuenta se dio. No es cierto, ese no es el video. Es otro en el que no se da cuenta. Creo que es otro video. Pero hay uno en el que también aparece que el niño no siente nada, ¿no? A ver, Carmen, ajá, Profe, perdón, ya nada más una última pregunta. sí. Entonces, ¿estas sustancias de las que estamos hablando pueden fungir como receptores, transmisores y moduladores? O sea, ¿pueden tener todas las funciones o solo una función? ¿Qué dijiste? O ¿Receptores? dependiendo de la... Ajá, que si pueden fungir como receptores, transmisores y moduladores o depende de la patología, depende de la lesión, depende del grado del daño. Receptores no son. Receptores solamente son los que ya veíamos que estaban en las vías sensitivas, los corpúsculos de Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini, Ok, terminaciones nerviosas libres. ok. ¿Qué otra palabra dijiste? ¿Receptores? No. Transmisores y moduladores. Transmisores sí, o sea, transmisores sí, porque como tal son los que se encargan de ordenarle a la neurona, ordenarle qué tipo de información va a llevar o qué tipo de señal va a transmitir. Y moduladores también de alguna manera porque la combinación de todos estos nos va a producir o va a determinar qué resultado va a tener. Ajá. Ok, Entonces sí, en ese gracias. sentido. Entonces, finalmente quiero que se queden con esta imagen de la niña y el gato que está ahí y que lo tomen en cuenta o que también lo piensen con el video que acabamos de ver. El sistema nervioso recibe mucha información, ¿de acuerdo? Y ese sistema nervioso, cuando lo empezamos a saturar de información o cuando empezamos a enviarle información
ajá, sobresaturada, digámosle, podemos llevar a jaque a ese sistema nervioso. En este caso, fíjense, la niña está, imagínense que el sistema nervioso es como un trampolín, ¿no? Y entonces ahí el gato, que podría ser una señal, imagínense que el gato es la señal que tiene que viajar y la niña son los neurotransmisores que están acá. Si llegan muchos neurotransmisores o con la aguja nosotros hacemos un circo ahí, empezamos a saltar en la vía nerviosa, entonces vamos a interferir ahí con la señal que se va a llevar. Ajá. Y de alguna manera también, si imagínense que ahora la niña y el niño entran en una resonancia y empiezan a saltar al mismo tiempo, la niña podría provocar que con cierta frecuencia de saltos el gato salga disparado, ¿no? O incluso imagínense que ustedes están ahí al lado del trampolín y que tienen unas llaves o que tienen su celular ahí, ustedes podían pegarle al trampolín con cierta frecuencia o por cierta fuerza y hacer que su teléfono se vaya desplazando, ¿no? Entonces aquí lo que quiero que saquen o la forma en la que quiero que también piensen al sistema nervioso es como ese trampolín, ajá, el cual si entramos y trabajamos a cierta resonancia o con cierto nivel de afinidad, podemos abrir las puertas a diversos efectos que nosotros quisiéramos. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, esto fue la clase de hoy. Ya si hay dudas con su tarea, me avisan por el grupo y ya también les complemento la información, por favor. Y vamos terminando porque, les digo, me parece que hay otra clase ahorita terminando. Sí, si hace alguna duda, ya me avisan, porfa. Ay, acá tenía comentarios que no vi, yo creo. Bueno. Ni modo. Fechas de entrega, maestro. ¿Cómo?